Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estaréis viendo esto. Bienvenidas y bienvenidos al siguiente vídeo de higiene. La última clase que estuvimos hablando acerca de la recogida de muestras y hablamos en concreto de la muestra de orina y de las muestras de sangre. Hoy vamos a finalizar este tema con el resto de muestras que nos faltan, ¿vale? Hablaremos de la muestra de heces, hablaremos de la muestra de esputo, de la muestra de vómito y bueno, y un poco todo lo que se nos quede por el camino, ¿vale? Esto que veamos hoy será lo último que os entre para el siguiente examen, ¿vale? Os recuerdo que el siguiente examen lo tenemos este lunes que viene, no, el siguiente lunes, ¿vale? Así que con esto tendríamos toda la información de lo que os va a entrar en el siguiente examen. Y la semana que viene, que tendremos clase de nuevo, empezaremos a avanzar en lo que entrará en el último examen, ¿vale? Ya solo nos quedan dos, así que estamos cerquita del final. Comenzamos hablando de las muestras de heces. En primer lugar, ¿para qué vamos a utilizar una muestra de heces? Hombre, principalmente se utilizan para conocer el funcionamiento del aparato digestivo en sus últimos términos, ¿vale? También nos servirá para hacer algún estudio microbiológico, para conocer cómo está siendo la digestión de esa persona, o para conocer si existe sangre oculta en heces que nos puede estar hablando de un problema mayor, o de tumores, etc. Vale, antes de hablar de cómo es el procedimiento de recogida, es importante que conozcamos, como hacíamos anteriormente con la orina, cuáles son las características normales y cuáles son las características anormales y qué nos pueden decir a simple vista. En primer lugar hablamos del color. El color ya sabemos cuál es, el normal. Ahora bien, si aparecen heces de un color rojo, si hay mucho rojo y es un rojo brillante, por lo general suelen ser cuestiones alimenticias, ¿vale? Algo que ha comido el paciente que tuviera ciertos pigmentos y que haya dado ese color más rojo, ¿vale? No obstante, si hay algunas partecitas solamente con color rojo, sí que nos puede estar indicando la presencia de sangre fresca, ¿vale? De algún tipo de fisura, hemorroide, etcétera, especialmente en el último tercio del recto. El otro color que puede aparecer de manera anormal es un color más negruzco o directamente negro. Esto sí que, bueno, puede también ser por una cuestión alimenticia, pero sí que a priori es algo más importante, algo más grave a tener en cuenta, porque sí que puede hablarnos de la presencia de sangre digerida o de la presencia de pigmentos biliares por culpa de un mal funcionamiento del hígado. Por lo tanto, sea como fuere, si tenemos una muestra de color negro o negruzco, sí que a priori nos tendremos que poner en alerta y ver un poco qué pasa. En cuanto al olor, el olor lo conocemos también todas y todos. La única diferencia será que si notamos algún cambio de olor brusco, o sea, que sea absolutamente otra cosa, puede también deberse a la presencia de alguna infección o de algún otro problema. En cuanto a la consistencia, ya sabemos cuáles son los dos problemas principales, los dos polos. Unas heces muy líquidas, que hablarían de una diarrea, o unas heces demasiado duras, que hablarían de un estreñimiento. Ya está. En cuanto a la composición, los elementos que componen las heces habitualmente. ¿Qué puede pasar? ¿Qué elementos podemos encontrar que no correspondan? En primer lugar, ya hablábamos antes de que si aparecían unas heces muy negras podía deberse a un aumento de los pigmentos biliares y por lo tanto a un mal funcionamiento del hígado. Pero también puede aparecer demasiados pocos pigmentos biliares y aparecerían las heces como de un color más blanquecino, como más apagado, ¿vale? Eso también podría ser un problema hepático. Y por último, directamente puede haber una ausencia total de pigmentos biliares, que fueran blancas, ¿vale? Si las heces son blancas, también nos hablan de que hay un fallo a nivel de la digestión. Otras cosas que pueden aparecer, un exceso de grasa, ¿vale? Que puede ser por una dieta excesivamente grasa o por un problema en la digestión, que es lo que se llama esteatorrea, la presencia de moco o de pus, que generalmente indica una infección, o la presencia de sangre, que ya lo hemos hablado antes. También hablábamos antes de que esta sangre puede venir ya digerida y por lo tanto aparecer con unas heces negras, que es lo que se llama, lo que conocemos como mélenas, o puede aparecer en forma de rojo brillante, que sería una herida de la última parte del recto, que sería una rectorragia.
Y por último, hablar acerca de la cantidad y de la frecuencia. ¿Cuánto es lo normal? Es decir, ¿qué se considera normal? Lo normal se considera desde una vez cada 3 días hasta 3 veces al día. Eso es lo normal. A partir de ahí tenemos polos, un estreñimiento o una diarrea. Dicho esto, ¿cómo recogemos la muestra de heces? Lo primero es ponerle la cuña al paciente y pedirle que defeque dentro de la cuña, pidiéndole por favor que no orine también, porque si orina y se mezcla la orina con las heces, se va la muestra a la porra y ya no nos vale de nada, ¿vale? Necesitaríamos solamente una muestra de heces. Una vez que la tengamos, con una especie de cucharita que hay que viene preparada para esto, se recoge una pequeña muestra de heces y esa cuchara se mete en un frasco, igual que el de la orina, igual que el de todos. Se mete ahí la muestra, se cierra bien el frasco y a partir de ahí ya lo normal. Se etiqueta ese frasco y se manda al laboratorio lo antes posible, se limpia el paciente, se retira la cuña, se le deja perfectamente adecuado, se registra el procedimiento, etcétera, etcétera. Hay algunas muestras que se llaman coprocultivos, que son muestras estériles a priori, ¿vale? Entonces, tienen un procedimiento de recogida algo más cuidadoso, precisamente por la esterilidad que necesitamos. Pero vamos, esto en principio no será algo que vayáis a hacer con frecuencia, y en el caso de que os toque, os explicarán un poco, es una tontería, simplemente os explicarán de qué manera meter la cuchara, es una cuchara especial que en este caso es estéril, de qué manera meterla para recoger de una forma totalmente estéril la muestra. Pasamos ya a las muestras de esputos. ¿Para qué me va a servir una muestra de esputo? Principalmente para para valorar el estado de las vías respiratorias, ¿vale? Especialmente la presencia o no de infecciones en las vías respiratorias. ¿Cómo puede ser el esputo? Tenemos varios tipos de esputo que pueden aparecer, más allá del normal. En primer lugar, tendremos un esputo seroso. El esputo seroso es un esputo que es como más blanquecino, más claro, y que puede tener o no tener espuma, ¿vale? Pero sobre todo es un esputo como muy de agua, no es muy viscoso. Esto nos puede estar indicando que la persona tiene un edema de pulmón, es decir, la presencia excesiva de agua dentro del pulmón, ¿vale? ¿Qué otros nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar un esputo mucoso, que tiene una cantidad excesiva de moco, más allá de lo normal, que nos puede estar hablando de una bronquitis o de un asma, ¿vale? O de una alergia. Después tenemos los esputos purulentos y mucopurulento. Ambos dos sabemos que la presencia de pus indica siempre infección, ¿vale? Por lo tanto, cuando aparece este tipo de esputos de un color más amarillento, o más verdoso, o más parduzco, nos puede estar indicando la presencia de una infección a nivel broncopulmonar. Y nos quedan los dos que a priori son más graves, que son el esputo herrumbroso, que se llama herrumbroso porque tiene ese color como amarillento, como más dorado, como el color de la herrumbre, y que sí que nos puede estar indicando la presencia de una neumonía. Y por último, la hemoptisis, que es el esputo con sangre. Por lo general se debe a una tuberculosis, aunque también se puede deber a un cáncer de pulmón. De igual modo, ambas dos son especialmente graves y cuando aparece un esputo con sangre hay que correr. ¿Cómo se recoge una muestra de esputo? A ver, a priori, si la persona ya está teniendo toses con expectoración y puedes llegar a tiempo y recoger una de esas expectoraciones, perfecto, pero si no, hay que forzar esa expectoración y no es tan fácil. Lo que se le pide al paciente es que intente respirar hondo un par de veces o 3 y que a la última que meta mucho aire intente sacarlo todo de golpe para ver si de esa manera sale un poco de esa expectoración. Y cuando lo haga, el bote se lo pegamos directamente a la boca y de esa manera en la boca caerá el esputo. La siguiente muestra de la que hablamos es la muestra de vómito. La muestra de vómito es más sencilla de recoger, digamos, porque no hay que hacer nada especial. Cuando la persona vomite, intentaremos que vomite en una batea y de esa batea recogeremos la muestra de vómito, pero no hay que forzarle el vómito, obviamente, ¿vale? ¿Cómo puede ser este vómito? El vómito puede ser acuoso, que tiene más presencia de agua y jugos gástricos. Puede ser un vómito alimenticio, que tiene más cantidad de alimentos todavía sin digerir. Puede ser un vómito de bilis, un vómito bilioso, que habla un poco de que el estómago estaba más vacío y por lo tanto no hay tanto jugo gástrico y hay más cantidad de bilis. Puede ser un vómito purulento,
volvemos a lo mismo, presencia de pus, presencia de infección, o bien a nivel respiratorio y que lo haya echado en un vómito, o bien a nivel digestivo y que lo haya echado también digerido, ¿vale? También podemos tener un vómito hemático, un vómito de sangre, que es lo que se llama hematemesis, que nos puede hablar de un montón de problemas a nivel digestivo, desde problemas directamente gástricos, como puede ser una úlcera, a problemas que vengan de algo más abajo, ¿vale? Del duodeno. El último de los vómitos que nos podemos encontrar es el más desagradable, desde luego, y uno de los más graves, que es el vómito fecaloideo, es decir, la presencia de heces en el vómito. ¿Cómo puede pasar esto? Si en el tubo digestivo yo he llegado a tener o bien un estrechamiento o bien algo que esté obstruyéndolo, las heces, en vez de acumularse y salir por el ano, empezarán a acumularse hacia arriba, y habrá un punto en el que se lleguen a acumular hasta el duodeno, y cuando lleguen al duodeno, el propio mecanismo que tenemos del vómito hará que lo tengamos que expulsar. Entonces la persona expulsará un vómito con presencia de heces. Más adelante, ¿qué otras muestras tenemos? Tenemos muestras de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, ¿no? Para poder saber si tenemos algún tipo de infección a nivel o bien espinal o bien cerebral, ¿vale? Del sistema nervioso en general. Estas muestras de líquido cefalorraquídeo no las extraéis vosotras y vosotros, ni siquiera enfermería. Es una muestra que toma directamente los médicos intensivistas o los anestesistas, ¿vale? Por lo general. Por lo tanto, no os voy a hablar de cómo se toma, simplemente pues eso, que sepáis que existe, que se toman en medio de un par de vértebras, que se mete una aguja grandecita y que de ahí se extrae, ¿vale? Por lo general es un proceso que suele requerir una anestesia previa, ¿vale? O bien una relajación previa, por parte de algún ansiolítico o algo así, pero ya os digo que esto no es algo que vayáis a hacer vosotras y vosotros, ni yo tampoco. ¿Qué otras cosas tenemos? Las muestras de exudados. Los exudados es una muestra de material celular de una parte muy concreta y que sirve para analizar esa parte en cuestión, principalmente la presencia o no de infecciones o algún otro problema, ¿vale? Pero lo único que hacemos es, digamos que con una torunda, ahora veremos los tipos que hay, pero con una torunda arrastrar un poquito en las paredes de donde queramos analizar y meterlo en un frasquito, cerrar y mandarlo al laboratorio con su etiqueta correspondiente, ¿vale? Ya os digo que la recogida no tiene más historia, y el para qué sirve es para eso, ¿vale? Principalmente para conocer algún tipo de infección o de posible anormalidad en esa zona. ¿Qué zonas hay? Todas las que se os ocurran del cuerpo, o sea, yo puedo meter una torunda en donde sea, ¿vale? Exudado nasal, exudado faríngeo, exudado rectal, exudado vaginal, exudado de una herida, ¿vale? Que yo lo meta en una herida, o sea, ya os digo que hay un montonazo. Estos exudados que tenéis en la página 188 y 189, no quiero que os aprendáis de memoria todo lo que se tiene que hacer en cada uno de los exudados, porque es excesivo, ¿vale? Simplemente quedaros con lo que os he dicho a nivel general, que lo tenéis en la página 188 como procedimiento general, y el resto, simplemente que conozcáis que hay muchas zonas donde podemos meter un bastoncillo para extraer algo. Ya está, ¿vale? Luego, en la página siguiente tenéis como la recogida de otras muestras, de muestras que, hombre, no suelen ser tan frecuentes, pero que también se pueden llegar a recoger, como pueden ser la recogida de pelo, la recogida de uñas, o la recogida de semen, la recogida de contenido gástrico, etcétera, ¿vale? Ya os digo que suelen ser cuestiones más concretitas y que casi nunca se hacen, ¿vale? Esto no quiero que lo estudiéis para el examen, pero si alguien tiene curiosidad de cómo se recogen este tipo de muestras, ahí las tenéis, ¿vale? Con esto hemos terminado lo que entra para el examen. Falta el trabajo, que no os lo he dicho todavía. Lo que quiero que hagáis del trabajo es que os informéis acerca de cómo se realiza la recogida de la muestra que se está llevando a cabo para ver si una persona es positivo o no en coronavirus, ¿vale? No sé si lo habréis visto en algún momento en el telediario o en algún sitio, es como una especie de bastoncillo que se mete en un sitio y que a partir de ahí se extrae el material para luego poder ser analizado. Quiero que busquéis información acerca de cómo se hace la prueba. Sabéis que ahora ha salido una prueba nueva, una prueba rápida. También me interesa que la busquéis, ¿vale? Y me la pongáis. Es decir, que me pongáis un poco de información, por favor, con vuestras propias palabras, no copiéis y peguéis de internet y ya está, ¿vale? No es un trabajo de 5 minutos, darle una vuelta un poco más amplia.
Y eso, y que me digáis un poco cómo se recogen esas muestras para saber si una persona tiene o no tiene coronavirus. Y con eso será suficiente. Por mi parte, ha sido todo. Nos vemos el lunes en Skype y nos vemos también la semana que viene, tanto en el vídeo del seminario del martes como en el vídeo de higiene de los jueves. Pasad una muy buena semana y relajaos todo lo que podáis este fin de semana. Un abrazo.